Bueno, ya hemos visto la regla de la cadena, que es la regla que se utiliza para encontrar la derivada en el caso en que tenemos la composición de funciones. Recordemos que la regla de la cadena dice que la derivada de f de g de x es la derivada de f evaluada en g de x por la derivada de g de x. ¿Sí? Así que veamos ejemplos. Este primer ejemplo dice hay la derivada de cada función y dice y igual a coseno de 3x. Fíjense que esta es la composición de la función trigonométrica coseno de x con la función algebraica o con el polinomio, si quieren, 3x. Así que la derivada de coseno de 3x va a ser la derivada de coseno, que es negativo seno, evaluada en 3x por la derivada de 3x, y la derivada de 3x es 3, que lo escribí acá al frente. O sea que la derivada de coseno de 3x es negativo 3 seno de 3x. Recuerden que la regla de la cadena no tenemos que utilizarla en ningún momento de manera obligatoria, pero es una herramienta que nos ayuda a simplificar el proceso o a utilizar un proceso más eficiente, ya que la alternativa aquí, el coseno de 3x, sería, digamos, utilizar distintas identidades trigonométricas, o utilizar o en combinación con la definición de lo que es la derivada, que recuerden que la definición es el límite cuando h tiende a 0, en este caso sería coseno de 3 por x más h menos coseno de 3x, todo sobre h, y simplificamos y evaluamos a medida que h tiende a 0. Acá en el lado derecho es básicamente el mismo ejemplo, la única diferencia aquí que la función que está siendo compuesta pues no es 3x, no es un polinomio, es otra función trigonométrica. Así que la derivada de coseno de seno de x va a ser la derivada de coseno, que es negativo seno, evaluada en seno de x, por la derivada de seno de x, que sabemos que es coseno de x. Así que la respuesta va a ser negativo seno de x por coseno de x. Recuerden que la derivada de seno, pues obviamente es coseno. Acá nos dicen la derivada de e a la x por seno de x. Fíjense que aquí es la función exponencial e a la x, ¿verdad? E a la x, y esa está siendo compuesta por este producto que tenemos acá arriba, que es x por seno de x. Así que vamos a tener que utilizar la regla de la cadena, pero después vamos a tener que utilizar la regla del producto para diferenciar acá arriba. Bueno, la regla de la cadena nos dice que la derivada de e a la x por seno de x es la derivada de a la x, que es ella misma, evaluada en x por seno de x, por la derivada de x por seno de x. Así que tenemos e a la x por seno de x, o sea, es esa misma función, por la derivada de x por seno de x, que es el primero x por la derivada del segundo, coseno de x, más el segundo seno de x por la derivada de x, que es 1, por eso no aparece acá. En este otro lado tenemos y igual a tangente cuadrado de x más secante cuadrado de x. La derivada de tangente cuadrado de x más secante cuadrado de x. Recuerden que la derivada de la suma es la suma de las derivadas, así que tenemos las derivadas por separado aquí. Y tangente cuadrado de x es tangente de x al cuadrado, lo mismo que secante al cuadrado de x es secante de x al cuadrado. O sea, esta es la composición de x al cuadrado con tangente de x, y esta es la composición de x al cuadrado con secante de x. Así que tenemos dos veces tangente de x a la 2 menos 1, que sería 1, por la derivada de tangente de x, que sería la función que está acá adentro. En este caso la derivada de tangente de x es secante cuadrado de x, más por acá tenemos la secante de x al cuadrado, o sea que sería dos veces secante de x a la 2 menos 1, 1, por la derivada de secante de x, que es secante de x por tangente de x. Cuando multiplicamos acá, tenemos 2 tangente de x por secante cuadrado de x, y acá tenemos también 2 por secante cuadrado de x, ¿verdad? Secante de x por secante de x por tangente de x. O sea que tenemos secante cuadrado de x por tangente de x, dos veces por acá y dos veces por acá. La tenemos 4 veces. Acá tenemos y igual a x cuadrado más 1 por raíz cúbica de x cuadrado más 2. Esta podemos, entonces tenemos por acá la derivada de esto. Fíjense que esto es un producto, así que sería el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Pero para calcular la derivada del segundo, o sea, la derivada de raíz cúbica de x cuadrado más 1,
tenemos que utilizar la regla de la cadena porque esto es una composición, la composición de raíz cúbica de x con x cuadrado más 2, o si quieren raíz cúbica de x la pueden ver como raíz x a la 1/3. Y la derivada de raíz cúbica de x cuadrado más 2 es la derivada de x cuadrado más 2 a la 1/3, y su derivada sería 1/3 por x cuadrado más 2 a la 1/3 menos 1, que sería negativo 2/3, por la derivada de lo que teníamos acá adentro, que es x cuadrado más 2, y la derivada de x cuadrado más 2 es 2x más 0, o sea, 2x. Y por acá, la derivada de x cuadrado más 1, que nos quedaba por aquí, sería la derivada de x cuadrado, que es 2x, más la derivada de 1, que es 0. Y aquí tenemos la derivada de x cuadrado más 1 por raíz cúbica de x cuadrado más 2. Hasta aquí llega la parte de cálculo propia. Lo otro pues es un poco de manipulación algebraica hasta donde lo quieran llevar. En esta otra parte tenemos c al cubo más coseno al cubo de x. Si c es una constante, pues c al cubo también. No se dejen tomar el pelo en esta parte. C al cubo también es una constante, por lo tanto su derivada es 0. O sea que la derivada de c al cubo más coseno al cubo de x es la derivada de coseno al cubo de x, porque la derivada de c al cubo es 0. Y coseno al cubo de x es lo mismo que coseno de x al cubo. Así que tenemos aquí la derivada de esto va a ser 3 veces coseno a la 3 menos 1, 2, o sea, coseno al cuadrado de x por coseno de x prima. Y tenemos entonces acá la derivada de coseno de x en menos seno de x, y el negativo lo he puesto pues acá al frente, y tenemos negativo 3 coseno cuadrado de x por seno de x es la derivada de c al cubo más coseno al cubo de x. Por acá tenemos y igual a la raíz cuadrada de x más raíz de x, y tenemos aquí entonces la derivada de raíz cuadrada de x más raíz de x sería x más raíz de x a la 1/2, o sea que tendríamos 1/2 por x más raíz de x a la 1/2 menos 1, que sería el menos 1/2, por la derivada de lo que está dentro, que es x más raíz de x. Y la derivada de x más raíz de x sería 1 más la raíz de x, es x a la 1/2, o sea que tendríamos 1/2 x a la menos 1/2. De nuevo, acá pues podrían ponerse a jugar un poco para manipular algebraicamente esto, que si lo quieren ver de otra manera, si no pues se queda así. O si se lo piden de una manera específica, pues tienen que llevarlo a esos términos. En esta otra parte fíjense que tenemos varias composiciones aquí, o sea que de nuevo va a haber que aplicar la regla de la cadena unas cuantas veces, una por cada vez que haya una composición. Aquí, por ejemplo, tenemos seno compuesto con tangente, compuesto con raíz cuadrada, compuesto con seno de x. O sea, hay tres composiciones aquí: tangente, raíz cuadrada de seno. ¿Sí? 3 veces, o sea que vamos a tener que aplicar la regla de la cadena 3 veces. La derivada de seno de tangente de raíz cuadrada de seno de x es la función de afuera, es seno, o sea que su derivada es coseno, evaluada en lo que está dentro, en tangente de raíz cuadrada de seno de x, por la derivada de eso que está allá adentro, tangente de raíz cuadrada de seno de x. ¿Sí? Con esta parte ya terminamos. Coseno de tangente de raíz cuadrada de seno de x, lo voy a escribir aquí de nuevo exactamente como estaba, y ahora buscamos la derivada de tangente de raíz cuadrada de seno de x. La derivada de tangente de raíz cuadrada de seno de x es la derivada de tangente, que es secante cuadrado, evaluada en la función de adentro en raíz cuadrada de seno de x, por la derivada de raíz cuadrada de seno de x. Ahora nos falta calcular cuánto es la derivada de raíz cuadrada de seno de x. Esto lo dejamos quieto, pues ya terminamos con esta otra parte, la copio de nuevo acá verbatim, y la derivada de raíz cuadrada de seno de x, raíz cuadrada de seno de x es seno de x a la 1/2, así que tenemos 1/2 seno de x a la menos 1/2 por la derivada de lo que está dentro, que es la derivada de seno de x, que es coseno de x, y terminamos. Acá nos podemos preguntar, ya estamos listos para encontrar quién es la derivada de la función exponencial a a la x. Recuerden que habíamos visto que la derivada de a la x era a la x por el límite cuando h tiende a 0 de a la h menos 1 entre 0. ¿Sí? Si recuerdan eso. Y ya habíamos visto que la podíamos definir como el único número real para el cual el límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 entre h
nos daba 1, ¿sí? Por lo tanto, la derivada de e a la x era e a la x. Pero ahora podemos saber, podemos verificar o validar cuánto es ese factor, ese número, ese coeficiente que nos quedaba ahí frente a la derivada de la función exponencial si es que era un número. Primero que nada vamos a escribir a utilizando la propiedad de inversa entre la función exponencial y la función logarítmica. Vamos a escribir a como e a la logaritmo natural de a. Entonces tenemos e a la logaritmo natural de a la x y potencia a potencia se multiplica, así que tenemos aquí e a la logaritmo natural de a por x y ahora estaríamos listos para diferenciar. Fíjense que ahora tenemos que a a la x es e a la logaritmo natural de a por x. Recuerden, el logaritmo natural de a es un número. Y tenemos entonces acá que la derivada de e a la x es la derivada de e a la logaritmo natural de a por x. ¿Sí? Pero la derivada de e a la logaritmo natural de a por x es como si fuera la derivada de e a la 5x. La derivada de e a la 5x sería e a la 5x por la derivada de 5x, que es 5. Pues la derivada de e a la logaritmo natural de x a la logaritmo natural de a por x es e a la logaritmo natural de a por x por la derivada de logaritmo natural de a por x, y logaritmo natural de a siendo un número, este producto de logaritmo natural de a por x, su derivada es logaritmo natural de a. Y tenemos entonces e a la logaritmo natural de a por x, que eso sabemos que es a la x por logaritmo natural de a. O sea que la derivada de a la x es a la x por logaritmo natural de a. Y fíjense entonces que lo que estamos diciendo es que el límite cuando h tiende a 0 de a la h menos 1 todo sobre h, ese límite siempre es igual al logaritmo natural de a. Por eso entonces, fíjense que si eso es cierto, entonces el límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 entre h es igual al logaritmo natural de e, ¿verdad? Y es consistente con que eso es igual a 1. Y este es un resultado especial que ya tenemos. La derivada de la función exponencial a la x es ella misma, a la x, por este factor que tenemos aquí al lado, logaritmo natural de